Gracias a su señoría. Finalmente surge otro interrogante y es que una vez suelta de sus amarres la señora Dayana Jacir, ¿por qué no subió al segundo piso en forma inmediata a auxiliar a su esposo después de haber escuchado esas tres detonaciones y se dedicó fue a soltar en primera instancia al señor conductor Johan Ulloque y a la testigo Kaira Rosa Amaya Molina? Todas estas situaciones son a nuestro juicio de un comportamiento por fuera de lo normal, lo que se constituyen en indicios los que, unidos a otros elementos materiales probatorios observados en este juicio oral, le generan a este agente del Ministerio Público argumentos que soportan la teoría de la participación de la señora Dayana Jacir como determinadora de este homicidio. Declaración de Miguel Ángel González Reales el día 18 de abril del año 2023. Este testigo actualmente se encuentra condenado a 19 años y 2 meses de prisión desde el 23 de junio del año 2016 y la condena fue por un preacuerdo firmado con la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado, porte de armas y concierto para delinquir, delitos de los que fue víctima el señor Eduardo Pinto Viloria. Por las manifestaciones de este testigo, este agente del Ministerio Público observa lo siguiente. Hubo un previo acuerdo, una concertación entre los partícipes de estos hechos delictuales que terminaron con la vida del doctor Eduardo Pinto Viloria. Este testigo manifestó en sus respuestas al fiscal lo siguiente: me condenaron por el homicidio del director de medicina legal. Yo era el taxista, por lo cual fui cómplice de lo sucedido. Hubo otras personas condenadas: Jesús Gutiérrez Arrieta, Alberto Mario Cabrera Barrios, Johan Beltrán Ulloque. A mí, quien me insinuó el trabajo fue Jesús Gutiérrez Arrieta. Esto se corrobora con la pregunta del fiscal: ¿cómo nace ese hecho? ¿Cómo ocurre? ¿Quién te contrata? ¿Cómo te contactan a ti? Explíquele a la señora juez. El testigo Miguel Ángel González manifestó lo siguiente: de un todo no supe mucho. A mí quien me insinuó el trabajo fue Jesús Gutiérrez Arrieta, el cual de dónde provino todo no lo sé. En 2 ocasiones sí me encontré con Johan Beltrán, pero nunca. No supe mucho de eso, no tuve mucho conocimiento, pero de ahí no supe más nada de dónde provenía todo, no supe. Es la hora y nunca he sabido el porqué. El plan inicialmente diseñado por los participantes en estos hechos era el de realizar los mismos en la casa de residencia de la víctima, del doctor Eduardo Pinto Viloria. Este testigo al respecto manifestó lo siguiente: la primera vez que me contactaron, me insinuaron que era solo un transbordo, lo que yo iba a hacer y ya, que hiciera la carrera de recogerlos y llevarlos al sitio del hecho donde cometieron el homicidio, de dejarlos allá en la casa donde sucedió el hecho y de recogerlos en toda la esquina y más nada. Por circunstancias que se le presentaron al taxi en que se desplazaron los victimarios, estos no pudieron acudir directamente ni puntualmente, tal como lo habían diseñado, a la casa del señor Eduardo Pinto, a la hora acordada de la salida de la señora Dayana Jacir de la Hoz hacia la ciudad de Riguacha, lo que los llevó a comunicarse en varias ocasiones vía teléfono celular con el señor Johan Beltrán Ulloque, conductor del vehículo que transportaba a la señora Dayana Jacir de la Hoz. En estas llamadas, el señor Beltrán Ulloque le dio instrucciones al señor Jesús Gutiérrez sobre la interceptación fingida que debían hacerle de vehículo a vehículo, que finalmente les permitiera regresarse y hacer salir al doctor Eduardo Pinto Viloria a abrir la puerta de su casa para ser encañonado, maniatado y finalmente quitarle la vida con arma de fuego, simulando un hurto. Esto se corrobora con la manifestación de este testigo, Miguel Ángel González Reales, quien dijo ante preguntas del fiscal lo siguiente: el destino era para la casa del señor, pero entonces como ya Johan venía en el carro con la pasajera, que era la doctora, iban supuestamente para Riguacha, le entró la llamada a Jesús Gutiérrez. Cuando él me dice que ya ellos venían en camino, vamos rápido. En ese momento que venía el carro me dijo:
mira, ahí viene el carro donde viene Johan con la doctora, hay que abordarlo para poder llegar donde el difunto. Entonces me le devolví al carro, lo seguí atrás y ellos, Jesús Gutiérrez y Alberto Contreras, me dijeron, atraviésatele al carro. Y yo me le atravesé al carro, ahí donde nos enfocó la cámara, enfrente de la verdulería. Eso queda como a las 6, como en las 6 o es la 5, con la cordialidad. Este hecho de interceptación del vehículo fue tan simulado que el testigo Miguel Ángel González Reales manifestó lo siguiente ante una pregunta del fiscal. Después que les atravesé el carro, Jesús Gutiérrez y Alberto Contreras se bajaron, se subieron al vehículo de ellos sin ningún forcejeo de nada. Se montaron al vehículo y lo único que me dijeron fue, espéranos en la esquina del semáforo de la casa de Pinto, el difunto. Asimismo, con el testimonio del señor González Reales, queda claro que además de haber realizado un homicidio, los victimarios también hurtaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y prendas en la casa del doctor Eduardo Pinto Viloria. Esto se corrobora cuando a la pregunta del fiscal, usted logró observar después del crimen, cuando entraron al taxi, si estas personas llevaban consigo algunos elementos hurtados, cualquier elemento hurtado o alguna maleta, y el testigo manifestó lo siguiente, sí, llevaban unos elementos que hurtaron, llevaron efectivo, me dijeron que había 2 millones de pesos en efectivo en puros billetes de 2.000, había unos teléfonos y unas prendas, me regalaron una parte del dinero, mas no supe el fin de los elementos. El testigo Miguel Ángel González, ante varias preguntas de la defensora, le manifestó que había llegado a un preacuerdo con la fiscalía, acompañado de su defensor, y que en la diligencia estuvo presente el procurador. También dijo que se reunió con el señor Misael Castro, investigador de la defensa de Dayana Jacir en la cárcel El Bosque de Barranquilla, y le rindió una entrevista a este investigador sobre la muerte de Eduardo Pinto Viloria. En esa entrevista le narró al entrevistador que lo habían contratado para llevar a unas personas y recogerlas en el vehículo, que lo contrató Jesús Gutiérrez alias Chucho, única y exclusivamente para que los llevara a la casa del señor Eduardo Pinto porque iban a cometer un robo, porque allí había 100 millones de pesos. También le 100 millones de pesos. También le manifestó que el acuerdo para llevar a cabo ese hurto se había realizado entre el señor Johan Beltrán Ulloque y el señor Jesús Gutiérrez. Ante la siguiente pregunta de la defensa, ¿por qué usted no llegó con Chucho y con Ñeco a la hora que planeó, si con usted, Chucho y Johan, el hurto en la casa de Dayana? ¿Por qué no llegaron a la hora precisa ahí? ¿Por qué se retrasaron? ¿Qué pasó? Respondió este testigo. Porque el carro se dañó, la llanta se dañó, pero nosotros íbamos. En el transcurso que íbamos, él nos estaba llamando. También ante otra pregunta de la defensa, usted ha manifestado que ellos simplemente se bajaron y se montaron. Respondió este testigo. Ya ellos iban como que prestados. Ellos se bajaron normal, porque yo no hice ningún esfuerzo en coger y orillarlos. La señora defensora se refirió a la entrevista que le rindió este testigo al investigador privado Misael Castro, contratado por la defensa de la señora Dayana Jacir de la Hoz, y leyó lo siguiente. Ante la pregunta del investigador, ¿sabe usted cuál fue el motivo de la muerte del señor Eduardo Pinto Viloria? El señor González Reales contestó en dicha entrevista lo siguiente: por amor, por quererse Johan quedarse con ella, porque ella ya lo había dejado en enero y quería quitarlo del medio, porque todo esto lo comentó Johan. También supe por boca de Johan y de Chucho que lo iban a matar en una peluquería donde él estaba pegado a un vidrio, leyendo un periódico en la parte de adentro. Chucho dijo que ahí no se hizo porque el mismo Johan le dijo que ahí no lo matara y no sé por qué. La señora juez le pidió al testigo aclaración a las versiones dadas por él en la audiencia. Primeramente, a la otorgada al señor fiscal y luego a la leída por la señora defensora, a lo que respondió el testigo. Que yo sepa, yo no lo he dicho. En enero, yo no he dicho nada de eso, porque ¿de dónde saco yo si yo le estoy diciendo que yo no sé ni por qué fue el homicidio, ni quién dio la orden, quién mandó a hacer eso? No sé. También le preguntó la defensa al testigo, ¿recuerda usted qué le dijo a Misael
cuando le preguntó que si a usted le constaba que Dayana tuviese algo que ver con estos hechos, que él le contestó. Y le respondió el testigo: yo le dije que yo sepa, no sé, no creo, pero sí, ellos me dijeron a mí de que ella no hizo ninguna oposición de oponerse a lo que ellos estaban haciendo con ella. O sea, yo no puedo ni señalarla a ella, ni de señalar, ni decir si lo hizo, porque yo nunca la conocí a ella. Nuevamente, la señora juez le pidió al testigo aclarar sus respuestas y le dijo lo siguiente: señor Miguel, usted indicó al señor fiscal en el momento en que él lo interrogó un relato muy corto de lo que le comentaron las personas que se subieron al taxi que usted manejaba. Posteriormente, la abogada le hizo lectura de lo que usted le manifestó al investigador privado, que es un poco más extenso. Entonces, para claridad del despacho, yo le pregunto a usted, ¿cuál de las dos versiones que usted dio es la que usted acepta en el juicio? ¿La que le rindió el investigador privado o la que dio aquí al fiscal? Manifestó el testigo: yo juré solamente decir la verdad, y fue la que dije ahorita. La defensa también le preguntó al testigo Miguel Ángel González: usted ha manifestado que escuchaba eso, era por donde iban, y cuando ustedes ven el carro, él enseguida le dice que lo intercepte. ¿Es cierto? Y respondió el testigo: Chucho es el que me dice, da la vuelta, porque ya venía hablando con Johan. Ya venían hablando, ya salimos, ya vamos por aquí. En ese momento yo veo el carro. Chucho me dice, ese es el carro. Y Johan como que le dice a él que la única era que yo me atravesara en el carro. Chucho dijo, da la vuelta y te le atraviesas al carro. Yo doy la vuelta, me le atravieso al carro sin ningún forcejeo de nada. Ante otra pregunta de la defensa, recuerda, ¿qué le dijo usted además al investigador de algo que le había pasado en la cárcel frente a alguien que se les acercó, pero usted ha dicho que no recuerda más? Respondió el testigo: sobre el señor que tenía unos pesos guardados allá, sí me recuerdo que hubo un interno allá que le había pagado al señor por unos exámenes, otro interno que necesitaba unos exámenes que le hacían falta para salir de libertad al señor Pinto. El señor me dijo que eran 40 millones, es decir, de un interno, y yo no conocía al señor ni nada, sino que cuando llegamos a la cárcel, más de uno quería cogernos a nosotros y jodernos. Pensé que el señor llegó a donde nosotros por intimidarnos de pronto. Preguntó la defensa: señor Miguel, la pregunta es clara. El valor que usted dice recibió el director de medicina legal para que el señor saliera de la cárcel a través de un concepto es de 40 millones, ¿sí o no? Respondió el testigo: sí, pero eso no es para hablar mal de pronto de sobornarlo, no. Eso fueron por unos exámenes que él necesitaba y costaban eso. La defensa le mostró un documento al testigo donde rinde la entrevista al investigador privado para que éste refrescara memoria, y le preguntó: ¿qué le contestaste tú a Misael cuando él te dijo que sí estabas dispuesto a venir ante la juez? ¿Qué tú le dijiste que sí, pero respondiendo el testigo: sí, claro, obvio que sí, pero o sea, ahí me está queriendo decir que el culpable de todo es Johan? Preguntó nuevamente la defensa. ¿El culpable de todo es Johan? Respondió el testigo: no sé quién es el culpable hasta ahorita. Los que estamos respondiendo somos nosotros, pero el responsable hay que buscarlo desde donde salió. Es por lo que estamos ahorita. O sea, lo que la autoridad quiere es aclarar de dónde salió, quién es el autor intelectual de todo. Volvió a preguntar la defensa. Por eso, ¿y quién es el autor intelectual? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Te consta? Respondió el testigo: no me consta porque no lo conozco y no lo sé. Si yo lo supiera, yo lo hablara, lo dijera y lo señalara. En el redirecto preguntó el fiscal al testigo: Miguel Ángel, infórmale a la señora juez cómo fue el tema del dinero que te ofrecieron para que tú declararas o rindieras esa entrevista. Respondió el testigo: el señor Misael, antes de hablar conmigo, él me dijo que de parte de Dayana me iba a dar algo. Ya ella estaba en el Buen Pastor. Él me dice: colabórale, que ella te va a ayudar, que esto, que lo otro. Solamente tienes que hacerme caso a lo que yo te voy a decir, a lo que te voy a preguntar.
Y yo le dije, bueno, y empezó a preguntarme, y como todas las preguntas que me hacían eran relevantes a lo que había sucedido, o sea, todo lo que yo le dije nunca para mí es lo que está ahí. En algunas cosas exageró. Sí, no digo que no. Sí, porque hay algunas cosas que no dan conmigo ahí. Y que yo le haya dicho a él para involucrarme yo mismo, no. Cuando terminé de hacerle eso, él me dio 2 billetes de 50,000 escondidos en la oficina. Me acuerdo yo los recibí. No tenía nada, a mí nadie me estaba mandando nada, nadie me cuidaba en nada. Entonces, lo que yo expresé ahí, yo digo que no fue malo para yo hundirme más, no, por eso los recibí. Preguntó el fiscal. ¿A qué te refieres tú cuando en respuesta anterior a la señora defensora tú dices que otra cosa puedo expresar? No hizo ninguna oposición Dayana. Explica a la señora juez, sencillo, ¿por qué tú consideras eso en lo que tú percibiste? Respondió el testigo. O sea, no fue en lo que yo percibí, fue en lo que los muchachos me dijeron. Preguntó el fiscal, ¿quiénes? Respondió el testigo, Jesús Gutiérrez. En ese momento en que me está diciendo de lo que de pronto que la cogieron a ella y le encañonaron, como dice ahí, de que le pusieron el revólver en la cabeza, no. Ellos me dicen que ellos no hicieron mucho, que ellos lo que hicieron fue nomás revisarla y él no vio en ella no vio en ella una respuesta en ella de quererle de pronto decir a ellos, no, no hagan esto, por favor, o algo, no. Preguntó la defensa. Usted le ha manifestado a su señoría que a usted en la cárcel nadie le daba nada, que Misael le había regalado 2 billetes de 50,000, que usted se lo recibió porque usted no iba a decir nada, le entendía que fuera mal y por eso usted lo recibió. ¿Es así? Respondió el testigo. Por eso, a decir lo que es, lo que era la verdad, o sea, como dije ahorita, lo que está plasmado ahí en esa entrevista, hay cosas que yo no he dicho. ¿Sí me entiende? Con la declaración rendida por este testigo al señor Misael Castro, investigador privado, y por las respuestas dadas a las preguntas de la defensora y del fiscal, se comprueban a juicio de este agente del Ministerio Público las siguientes cosas. El investigador privado, contratado por la defensa de la señora Dayana Yael Jacir de la Hoz, le hizo ofrecimientos al señor Miguel Ángel González Reales de parte de la señora Dayana Jacir de la Hoz para que éste hiciera algunas afirmaciones en su declaración y además le entregó la suma de 100,000 pesos de manera clandestina o escondida en la oficina donde le tomó la declaración. Segundo, cuando la señora juez le preguntó al testigo cuál de sus declaraciones era la que aceptaba en el juicio, la otorgada en sus respuestas al señor fiscal en la audiencia de juicio oral o las declaraciones dadas en la entrevista al investigador privado, en su declaración le respondió el testigo que las entregadas al señor fiscal en la audiencia del juicio oral. Este testigo manifestó que no sabe quién es el autor intelectual de este hecho criminoso que le quitó la vida al señor Eduardo Pinto Viloria. Este testigo afirmó que el señor Johan Beltrán Ulloque se comunicó vía teléfono celular en varias ocasiones con Jesús Gutiérrez para coordinar lo del supuesto abordaje de los victimarios del taxi en el que se transportaban al vehículo en el que este señor Beltrán Ulloque conducía, en el cual iba acompañado de la señora Dayana Jacir de la Hoz. La señora Dayana Jacir de la Hoz debió necesariamente haber escuchado estas conversaciones, las llamadas realizadas por el señor Johan Beltrán Ulloque al señor Jesús Gutiérrez Arrieta, momentos antes de la simulada interceptación del taxi al vehículo donde se transportaba a la señora Dayana Jacir de la Hoz. También la señora Dayana Jacir de la Hoz debió notar el fácil, el tranquilo y confiado abordaje por parte de los señores Jesús Gutiérrez Arrieta y Alberto Mario Cabrera Barrios al vehículo conducido por Johan Beltrán Ulloque, sin que se diera resistencia alguna por parte de este señor, a pesar de ser un transportador con muchos años de experiencia. Estos hechos, las llamadas y el fácil abordaje debieron generar alguna clase de suspicacia en la señora Dayana Jacir de la Hoz, por lo cual necesariamente debería haber colocado al señor Beltrán Ulloque como uno de los principales sospechosos de estos hechos criminales en sus primeras declaraciones que dio a los investigadores de la Fiscalía,
que en forma inmediata atendieron este caso. Surge entonces aquí un interrogante. ¿Por qué Dayana Jacir de la Hoz no le informó de esto a los investigadores que le tomaron las primeras declaraciones? Finalmente, con la declaración de este testigo también se demuestra que los victimarios, además de haber realizado un homicidio, también se hurtaron un dinero en efectivo, unas prendas y unos teléfonos celulares. Declaración de Alberto Mario Cabrera Barrios, alias Ñeco, el día 18 de abril del año 2023. Este testigo está condenado por un preacuerdo que hizo con la Fiscalía en un proceso de homicidio agravado donde la víctima fue el director de Medicina Legal de Barranquilla, Eduardo Pinto Viloria. Por la forma como este testigo narra los hechos, este agente del Ministerio Público observa serios indicios que comprometen a la señora Dayana Jacir de la Hoz en este homicidio realizado al doctor Eduardo Pinto Viloria por el comportamiento posterior o por la conducta asumida por la señora Dayana al momento de dar las declaraciones en los primeros actos de investigación, ya que siendo conocedora por ser testigo presencial de estos fingidos hechos, no puso en conocimiento de las autoridades investigativas las actuaciones del señor Johan Beltrán Ulloque con el grupo de homicidas en cuanto a las llamadas realizadas cuando se desplazaban, uno en su carro particular y los otros en un taxi, para realizar más tarde el fingido abordaje de los delincuentes con la aquiescencia directa de Johan Beltrán Ulloque para finalmente llegar a la casa del médico Pinto Viloria a quitarle la vida. Manifestaciones del testigo como que como se iba a hacer la cuestión era saliendo de la casa, pero como el carro de nosotros se espichó, entonces ya no podía ser ahí en la casa sino en la vía. Jesús, más conocido como Chucho, llama a Johan. Ellos van andando. Johan va con Dayana y Chucho le va diciendo que ajá, que por dónde iban, que no habíamos podido llegar adelante porque el carro se había espichado. Y él dice, vamos por tal lado. Miguel aceleró hasta que lo alcanzamos por ahí, por donde está el negocio ese de un Fruber, una verdulería. Por ahí los alcanzamos, interceptamos el carro, nos pasamos al carro, del carro al carro donde viene Johan con Dayana y posteriormente nos regresamos a la casa de ellos, de Dayana, no sé, de Eduardo. Estas conversaciones que sostuvo vía celular Johan Beltrán Ulloque con el señor Jesús Arrieta, alias Chucho, lo mismo que el supuesto abordaje con que el grupo de homicidas hicieran al carro donde se transportaba a Johan Beltrán y Dayana Jacir, nunca fueron mencionados por Dayana en las diligencias investigativas que realizó con los miembros de Policía Judicial que adelantaron las investigaciones preliminares. También manifestó este testigo. Nos regresamos a la casa, pero una esquina antes, la señora Dayana nos dice que frenemos el carro, que si estamos preparados para lo que íbamos a hacer. Eso a mí me pareció raro, pero de todos modos igual. Yo le dije, esto es para un robo, ¿entiende? Esta pregunta que hizo Dayana Jacir al grupo de homicidas, en un momento en que se supone debe haber alta tensión emocional, alteración de sentidos y susto, no es propio de una persona que está atravesando por este tipo de circunstancias. Tanto es así que al testigo le pareció raro esta pregunta, le causó extrañeza, ya que en su condición de atracador, de delincuente experimentado, no le pareció que la pregunta que les hizo Dayana como algo normal en su condición de víctima. Este testigo también manifestó. Ahí es cuando entramos, los bajamos, a ellos también. Yo me quedo abajo, en el piso de abajo, atándole las manos a ellos, a Johan, a Dayana. Chucho sube con el señor Eduardo y se escucha un disparo. Cuando se escucha el disparo, yo enseguida tiré a subir. Pero cuando yo pongo el pie en el primer peldaño de la escalera para subir, escucho 2 detonaciones más. Entonces, con 2 detonaciones más, como quien dice, toca salir de ahí ya. Cuando se escuchan las 2 detonaciones, ya él viene corriendo. Vamos, vamos. Traía unas cosas en las manos, un dinero, unos celulares, unas maricadas ahí, de ahí salimos. Con esta declaración del testigo, a juicio de este agente del Ministerio Público, se demuestra que los hechos sucedieron con mucha rapidez y hubo cosas además anormales dentro de las situaciones dadas, porque no es posible dudar de que el hecho fue cometido por delincuentes experimentados. Nos preguntamos,
una vez atados de manos por el señor Alberto Mario Cabrera Barrios, alias Yeco, ¿cómo es posible que Dayana Jacir se hubiera soltado tan rápidamente para después soltar a Johan Ulloque, a Kaira Rosa Maya Molina y salir después a gritar pidiendo auxilio? ¿Por qué razón, dada la gravedad del hecho, estaban realizando una objeción aquí para que no se pierda frente a lo que él dice, que cómo se desató Dayana, porque eso nunca pasó aquí? Su señoría, yo le recuerdo a usted que le exija a la señora de la defensa o al grupo de la defensa lo siguiente. En primer lugar, que estamos en la etapa de presentación de alegatos. En segundo lugar, solamente uno de los dos defensores es el llamado a actuar. Yo quisiera que el doctor, yo no he escuchado al doctor Julio, oí que le autorizó la presentación, mas no oí que le dijo la intervención. Si de pronto no le escuché, me gustaría escuchar de parte del doctor Ojito que le dé la oportunidad. Y en tercer lugar, le quiero recordar a la señora defensora lo dicho en su intervención. El Código de Procedimiento Penal es muy claro en los momentos de intervención de las partes. Por tal razón, les sugiero respetuosamente no hacer ese tipo de manifestaciones. Muchas gracias, su señoría. ¿Puedo continuar? ¿Hay réplica, doctora, o usted quiere que se corte? Yo hago lo que usted me dice. ¿Algo, doctor? Adelante. Sí. Dada la manifestación del señor procurador, ¿verdad? La defensa principal se permite simplemente manifestar que desde el comienzo del juicio, pues hemos autorizado a la defensora suplente para que haga las intervenciones a que haya lugar frente a las diligencias que se hicieron, el corte investigativo, y ahora hasta este momento en las intervenciones de los señores de la Procuraduría y de la Fiscalía. La defensa principal no ha visto pues la necesidad de coartar pues los derechos o las actuaciones que ya le hemos autorizado a la doctora. Es por eso. Estamos en esta etapa previa y luego finalmente la defensa principal hará la explicación y la intervención final. Pero además de eso, distinguido procurador, ojalá que la señora juez haga la diligencia para esclarecer el asunto de las objeciones o intervenciones durante el alegato pues, de otros sujetos. Eso está permitido por la jurisprudencia, es decir, no solamente se pueden objetar preguntas, sino que también cuando se hacen afirmaciones que está escuchando la persona que va a tomar la decisión, es necesario y conveniente que se hagan las claridades que resulten pertinentes. Eso ya es una regla doctrinaria y jurisprudencial, pero en ese sentido, pues, es que hacemos la autorización para que la doctora, cualquier cosa que haya que puntualizar o precisar, lo haga en esta audiencia, en esta diligencia. Señor defensor, ¿podría usted suministrar al despacho el sustento jurisprudencial para suspender la diligencia y revisar ese soporte? Porque quizás estoy incurriendo en un desatino de mi parte y pues no es mi interés. Entonces, revisemos esa parte, suministreme el soporte y determinamos si es procedente o no que la señora defensora pueda interrumpir. Yo en los 20 años que lleva el sistema de tendencia acusatoria no he visto una decisión de corte y mucho menos en el código que de forma tan reiterativa, es la primera vez en los 20 años que llevo conociendo este sistema que se haya interrumpido tan constantemente unos alegatos de conclusión. Por eso estoy de acuerdo con que el doctor, como ejercicio para ir avanzando y aprender, que nos regale esa jurisprudencia, su señoría. Sí, revisemos porque, pues, haciendo una lectura del código, simplemente hablan de una réplica que, sí, por eso usted me está hablando de jurisprudencia, entonces vamos a revisarla y
la analizo y tomamos la decisión. Su señoría, en el manual de proceso oral y acusatorio, igualmente patrocinado por la USAID, existe la referencia a este punto concreto. Puede usted también consultarlo si considera. Y me comprometo ahora en el receso que haya que hacer o en presentarle pues el dato concreto de la jurisprudencia que se necesita. No hay inconveniente en que el señor procurador continúe, porque eso está dentro de la... Definir porque, pues, en lo sucesivo, en la intervención de él, pues de pronto la doctora va, y no quiero seguir incurriendo en imprecisiones, doctora, no. Regla, él le está contestando. Usted dio una orden aquí, las órdenes son para cumplirla. Ya terminó la fiscalía, terminó la representación de víctima, está culminando el señor procurador. Sería violatorio del derecho de Dayana al momento de ella estar interviniendo que usted permita las objeciones. Entonces, eso queda como, ¿cómo le diré? Como para el futuro, porque no creo que eso genere una nulidad y no la va a generar su señoría, porque ya nosotros tomamos atenta nota para explicarle a su señoría que ni siquiera los hechos indicadores fueron construidos de manera legal. Entonces, su señoría, es para que tenga la ilustración para que en lo sucesivo esas manifestaciones del fiscal han sido durante todo el juicio, en mis 20 y pico de años, y le hemos demostrado aquí que la defensa ha venido teniendo razón frente a las posiciones que ha venido adoptando. No sé si es que el doctor Rodrigo ni siquiera se da el lujo de escuchar unas audiencias de alegaciones. Lo invito a que escuche la de Johnny, lo invito a que escuche la del otro señor que asesinó a la señora y la metió en un bulto, que todas esas audiencias se encuentran cuando la... Doctora, discúlpeme, no hay necesidad de hacer esas afirmaciones ni esas sugerencias al señor fiscal. Doctora, me refiero a lo siguiente en este punto. Si bien es cierto, no he permitido de que usted sustente de pronto las objeciones o de pronto de manera amplia argumente sus objeciones, sí le he permitido de que cuando han intervenido las partes, las otras partes, usted haya interrumpido. Entonces, todavía le falta al procurador terminar y quiero tener eso claro. En el evento de que en la intervención de la señora Dayana y la suya, la fiscalía interrumpa, tendré que permitir por lo menos por igualdad de armas a que interrumpa y diga, hago objeción con relación a tal punto sin que de pronto lo argumente. Lo que yo quiero definir es si es procedente o no la figura que usted está utilizando, porque humildemente considero que la oportunidad suya es en el momento de presentar los alegatos, ya usted tuvo la oportunidad de escucharlos a ellos, tomar nota de todas esas circunstancias y señalar, la señora fiscal dijo tal circunstancia que no es cierta por esto y esto, la representante de víctimas dijo el día que intervino esto y aquello, por esto era la oportunidad, no veo por qué romper el hilo conductor que llevamos, por eso quiero definir eso hoy. Y si es así, pues daré la oportunidad a la fiscal a que la interrumpa en el tiempo en que usted está interviniendo, de manera corta, simplemente que diga, me opongo así como usted lo ha hecho. ¿Podemos continuar, su señoría? Eso es jurisprudencial. O sea que 3 posiciones de derecho sobre un mismo punto los jueces deben resbalarle. O sea que lo que dice la corte, la juez debe... No. Ah, bueno,